Quiero subir a descansar, mamá. Nah, yo no te he dicho que no voy a comer. ¿Ah? ¿Qué es eso qué? ¿Sí? ¿Qué es eso? No, ven. No quiero. No quiero. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor, sí se le escucha. Ok, muy amable. Buenas noches tengan ustedes, señores alumnos. Voy a dar inicio a la clase de recuperación correspondiente al jueves 3 de abril. ¿Qué motivos personales de salud no pudo desarrollarse? El primer tema del cual voy a hablar corresponde, según sus sílabos, a lo que es Plasmodium y Toxoplasma. Iniciaré con lo que es el tema de Plasmodium.
¿Ven la pantalla completa? Solo logran ver una parte de la pantalla. Ah, se ve completo, Se ve doctor. completo, doctor. Bueno, cuando yo hablo de plasmodio, me voy a referir específicamente a la enfermedad de la malaria. Recuerdo las primeras clases que tuvimos, eh, y hablábamos de un poco de historia de la parasitología y de la microbiología. Bueno, existen indicios que la malaria existió hace más de 8.000 años, ¿no? Yo les comentaba que existían algunos papiros que hacían referencia en cuanto a la muerte asociada a pacientes que tenían fiebre. Y eso ya estaba descrito tal vez entre 6.000 y 5.000 años antes de Cristo. 2.700 años antes de Cristo, ¿no? Existe un tratado terapéutico chino, el Neijing, ¿no? Que describe al fiebre recurrente y asociada a esplenomegalia, ¿no? En el papiro de Ebers, en Egipto, en Mesopotamia, 1500 a 200 años antes de Cristo también se describían cuadros muy similares, ¿no? Ya en Grecia, algo más cerca, ¿no? 300, 400 años antes de Cristo, Hipócrates hablaba en cuanto a las personas que tenían fiebre y una fiebre que se presentaba en forma de ciclos, o sea, 24, 48 o 72 horas. Además, eso describía un aumento en el tamaño del hígado y del vaso. 200 años antes de Cristo, vio una epidemia, ¿no? De lo que es malaria. Yo recuerdo haberles comentado que el Coliseo Romano fue construido sobre una laguna artificial, ¿no? Donde el acúmulo de agua favorecía el crecimiento del mosquito que transmitía la malaria. En, en el siglo ya XV, cuando Colón descubre las Américas, ¿sí? Se cree que con él vinieron pacientes enfermos, ¿sí? Con malaria. Y eso hizo que la malaria se convierta en una enfermedad endémica en las Américas, ¿no? Desde América Central hacia América, el resto de América del Sur. A mediados del siglo XVI, ¿no? Ah, los italianos usaron el término de mal aire o mal aria al relacionar la enfermedad, ¿sí? Con los malos olores que provenían de los pantanos y que esto ellos lo asociaron como un medio de transmisión, ese mal aroma, ¿no? Que venía de los pantanos. Por eso le llamaron mal aria, ¿no? O mal aire. Posteriormente, ¿no? Ya se introdujo el nombre de la malaria al idioma del inglés y se convirtió en la denominación que se usa hasta la actualidad. 1963, Sebastián Obado da crédito, ¿sí? Respecto a una planta, una hierba, ¿sí? Que crecía en el Perú. Esa planta que crecía aquí en el Perú, ¿no? La famosa, el árbol de la quina, ¿no? Que estuvo asociado con la mejora y cura de la enfermedad de la malaria, tanto en los indígenas como en el resto de personas que sufrían de episodios febriles, ¿no? Ellos hacían remojar estas hojas de esta planta, sí, la chancaban, y la hacían remojar y eso le daban de beber a los pacientes con fiebre, ¿no? Y ellos presentaban mejoría. Ah, disculpe, doctor. Se ha quedado en la primera presentación. No sé si podría volver a cargarlo. Ok,
Bueno, al parecer no avanza la pantalla. Cuando lo pongo en modo de presentación, no avanza la pantalla porque lo estoy haciendo reiteradas veces. Bueno, lo voy a dejar de esa manera. Y voy avanzando. Bueno, les decía que la malaria se ha descrito hace muchos años atrás, 8.000 años atrás. Tal vez existen algunos indicios de algunas descripciones de formas de presentación de enfermedades que sugieren haber sido malaria, ¿no? Y lo principal son pacientes que han tenido fiebre, ¿no? Desde el año 6.000 antes de Cristo, se han descrito diferentes episodios, no solo en Europa, sino también en China. El Nei Ching describe fiebre recurrente, asociada a esplenomegalia en los papiros de Ebers, en Mesopotamia, ah, 200 a 1500 años antes de Cristo, también se describen episodios de pacientes o personas que han tenido fiebre. Alexandro el Grande también se dice que falleció de una dolencia febril, ¿no? En Mesopotamia. Además de eso, ¿no? Hipócrates, 400 años antes de Cristo, describe ciclos febriles en personas, ciclos que eran entre 24, 48, 72 horas. Además de tener fiebre, estos pacientes que cursaban con ciclos febriles tenían ellos hepatoesplenomegalia. Dentro de otras características de la malaria, yo les comentaba que en Roma, como parte de la historia de la microbiología y parasitología en Roma, existía pues el Coliseo Romano. Ese Coliseo Romano fue construido en una cocha, en un contenido de líquido, ¿no? Que ese contenido de líquido favorecía el crecimiento de algunos mosquitos que posteriormente en los estudios se puede reafirmar que era el origen, ¿no? Del mosquito transmisor de la malaria. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los drenajes de estos pantanos, pues disminuyeron, ¿no? Significativamente los casos de la malaria. Comentarles también que en el siglo XV, ¿no? Cuando se produce el descubrimiento de América, pues se estima de que con Colón, ¿no? Y todos sus tripulantes, algunos de ellos pudieron haber traído malaria de Europa hacia América, ¿no? Llegando por América Central y siendo distribuida hacia el resto de América del Sur. Ya que el mosquito es no solo es natural de Europa, ¿no? En varias zonas ha habido este mosquito. Más aún cuando el género culicidio no solo implica, ¿no? Anófeles, ¿no? Sino implican otro tipo de culicidios capaces, ¿no? De transmitir la malaria. El término malaria, ¿no? Fue descrito tal vez por los italianos en primera oportunidad. ¿Por qué? Porque estos pantanos, ¿no? Como eran aguas estancadas, emitían cierto tipo de aromas en la tarde. Y esto hacía presumir, ¿no? Que ese mal aroma, ese mal aire, era el condicionante de estas enfermedades febriles en los pacientes. Por eso se denominó mal aria, ¿no? Ya posteriormente, ¿no? En 1970, pues, Horacio Wolf es el que va a introducir el término malaria en el idioma inglés y de ahí se va a distribuir al resto de países, pues, ¿no? Tener en cuenta que en 1663, ¿no? En Perú, ya se hablaba, ¿no? Que los pacientes que desarrollaban fiebre, ¿no? Algunos de ellos presentaban mejoría con el uso de hojas de la quina que eran machacadas, se hacían infusiones de estas hojas machacadas de la quina y se les
daba a los pacientes y ellos presentaban cierto tipo de mejoría, ¿no? Ya posteriormente las investigaciones determinaron pues de que el árbol de la quina o del árbol de la quina se podía sintetizar quinina, es tal vez el principal tratamiento de malaria por mucho tiempo. ¿No? El plasmodium se describe, ¿no? Plasmodium malariae, 1881, Vivax, 1890, Falciparum, 1897, Plasmodium ovale, 1922. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que no solo existe, ¿no? una especie de Plasmodium, existen subespecies de Plasmodium, ¿no? En este caso, se nombran aquí a 4, Malariae, Vivax, Falciparum y ovale. Existe una nueva serovariedad de Plasmodium, que es el Plasmodium knowleski, que se encontró en algunos primates, ¿no? Y que han logrado infectar al ser humano. En 1894, ¿no? Mason describe o identifica al vector de la malaria, ¿no? Al Anófeles, que es un culicidio. Entonces, el agente etiológico de la malaria es el plasmodium. El plasmodium pertenece al reino protista, al filium Protozoa, la clase Sporozoa, la familia Plasmodidae, al género Plasmodium, ¿no? Y acá tienen nombrado los 5 tipos de Plasmodium con la capacidad de infectar al hombre y desencadenar la enfermedad de la malaria. La malaria es una enfermedad muy antigua, ¿sí? Como les he comentado, data de tiempos muy, muy, muy remotos y frecuentemente predomina, ¿no? En áreas endémicas tropicales y subtropicales. En la sangre, ¿no? Del hospedero definitivo, en este caso el hombre, se pueden encontrar diferentes formas del plasmodium. El plasmodium adopta diferentes formas. Y estas formas pueden ser el trofozoito, que posee un citoplasma y una cromatina o un núcleo, ¿sí? Este trofozoito, cuando es joven, tiene la forma de un anillo. Cuando el trofozoito es un trofozoito maduro, ¿no? Ya su citoplasma es medio ameboideo, ¿no? Irregular, puede tener 1 o 2 núcleos de cromatina. Además de eso, la otra forma que se puede observar en la sangre del hospedero, del plasmodium, es el esquizonte. ¿No? El esquizonte es el resultado de la multiplicación, división del núcleo de los trofozoitos, y cada uno se rodea por un citoplasma. Ustedes lo pueden ver en el gráfico que tienen en la derecha de la pantalla, ¿no? De la presentación. Ustedes van a ver el I, el J, cómo es que se ve el esquizonte, ¿no? Con múltiples, ¿no? Ha sido dividido, está madurado, y luego ha dado origen a múltiples estructuras denominadas esquizontes. Cada una de ellas tiene su núcleo, cada una de ellas está rodeada por citoplasma. Cuando el glóbulo rojo se rompe, estos esquizontes se liberan y se denominan merozoitos. Estos merozoitos salen del esquizonte maduro cuando se rompe la hematía, ¿no? Estos merozoitos van a entrar a otro eritrocito y se van a transformar nuevamente en trofozoitos. O, en todo caso, estos merozoitos, ¿no? Podrían ingresar, dependiendo del tipo de plasmodio, ¿no? Al ciclo hepático, ¿no? Otra de las estructuras que se va a ver en la sangre, porque estamos hablando de estructuras que se van en la sangre, son los gametocitos. Y los gametocitos son la forma
de reproducción de este tipo de parásito, ¿no? Este tipo de parásito, este gametocito va a ocupar casi la totalidad del eritrocito, ¿sí? Va a constar de un citoplasma voluminoso, ¿sí? De color azul, que va a contener un pigmento malárico, son redondeados, excepcionalmente en el caso del Plasmodium falciparum, que tienen la forma como de una salchicha o de una nana, ¿no? Son semilunares en el caso del Plasmodium. Y tener en cuenta algo muy importante, los gametocitos son la forma infectante del vector transmisor. El vector transmisor no se infecta por merozoitos, no se infecta por trofozoitos, se infecta por gametocitos, independientemente de que sea falciparum, malaria, vivax oval, el transmisor de la malaria se infecta con la forma de gametocito del plasmodium. Dicho esto, entonces vamos a hablar de lo que es el ciclo de la vida de la malaria o del plasmodium, ¿no? Sabemos que el vector que transmite la malaria es un mosquito, y este mosquito pertenece al género de los anófeles. El mosquito que, al igual que el mosquito que transmite el dengue, el zika, el chikungunya, al igual que el mosquito que transmite la leishmania, la bartonella, es un mosquito hembra, de género hembra. ¿Sí? Este mosquito, en el mosquito se va a desarrollar el ciclo, ¿sí? Esporogónico. El mosquito hembra del género Anopheles va a picar al hombre y va a ingerir la sangre que contiene el macrogameto y los gametocitos machos o microgametos, ¿sí? Se unen en el estómago y van a formar, en el estómago del mosquito, y van a formar el huevo o el cigote. Ese huevo o cigote, ¿sí? Se va a transformar en un ooquiste. Ese ooquiste, lo que están viendo ustedes en el gráfico de la izquierda de su pantalla, debajo de lo que dice ciclo de vida, ¿no? El mosquito aspira gametocitos, ¿sí? En el tubo digestivo del mosquito, ¿no? Se van a unir estos macro y microgametocitos, ¿sí? Van a dar origen a los ooquistes. Estos ooquistes se van a dividir su núcleo y citoplasma, van a formar esporozoitos, ¿sí? Y estos esporozoitos del intestino van a migrar hacia la glándula salival del mosquito nuevamente. Por lo tanto, cuando el mosquito pica al hospedero humano, lo que él hace es regurgitar un poco de saliva, ¿sí? Porque en su saliva hay proteínas que van a producir anestesia, que van a producir anticoagulación, para que él posteriormente pueda succionar la sangre. Entonces, cuando el mosquito, ¿sí?, regurgita su saliva, inyecta su saliva a la piel del hospedero, ¿sí?, lo que está haciendo es inocular esporozoitos si es que este Anopheles hembra está infectado. Dicho esto, la forma infectante para el ser humano son los esporozoitos inoculados en la saliva del mosquito hembra Anopheles. Este ciclo en el mosquito va a durar aproximadamente de 7 a 14 días. Eso es lo que sucede en el hombre en cuanto al ciclo de vida, en el mosquito. En cuanto al ciclo de vida que se va a llevar a cabo en el hombre, ¿no? Es un ciclo asexual. Mosquito, hembra, macho. Es ciclo sexual, esporogónico. Hombre, asexual, esquizogónico. ¿Ok? Entonces, cuando el mosquito regurgita su saliva, inocula esporozoitos. Esos esporozoitos, ¿no?, van a ingresar a través de la piel rápidamente a la circulación, y alrededor de unos 30 minutos en promedio van a invadir las células del hígado, a los hepatitos.
eritrocitos. ¿Sí? Entonces existen dos en el ciclo de vida del ser humano. La fase preeritrocítica, ¿sí? Que consiste que estos esporocitos que ingresaron inoculados por la picadura de la hembra del anófeles, ingresan al hepatocito, en el hepatocito, ¿sí? Van a dividir su núcleo y van a dar origen a los esquizontes tisulares. Estos esquizontes tisulares, ¿sí? Al promedio de 6 a 12 días van a ser liberados a la circulación en forma de merozoitos. El esquizón revienta el hepatocito, lo destruye y va a liberar merozoitos. Estos merozoitos, ¿no? Dependiendo del tipo de plasmoide, pueden nuevamente invadir a otro hepatocito o va a invadir al glóbulo rojo. Tener en cuenta que existen dos tipos de plasmodium, el vivax y el oval, que pueden permanecer dentro del hepatocito en un estadio que se denomina latente o hipnozoito. ¿Sí? Esta etapa de latencia o de hipnozoito puede durar meses, años. Se ha descrito pacientes que reactivan malaria, ¿sí? Después de 12 meses, después de 24 meses. O como también se ha visto pacientes que reactivan malaria, ¿no? Estos hipnozoitos pasan de su estado de habilidad después de 3 meses, 6 meses, ¿no? Lo que va a generar las recaídas en los pacientes. Esa era la fase preeritrocítica del ciclo en el ser humano. Luego viene la fase eritrocítica. Esos merozoitos que fueron liberados producto de la destrucción del hepatocito, ¿sí? Van a invadir a eritrocitos. Dentro del eritrocito, estos merozoitos se van a transformar a trofosodito joven, ¿no? Adulto, maduro. Estos trofosoditos se van a alimentar de la hemoglobina y eso le va a permitir, ¿sí? Que su citoplasma adquiera una coloración, ¿sí? Amarronada, la cual se denomina pigmento malárico. Este pigmento malárico es la hemozoína, que es el producto residual del metabolismo de la hemoglobina por parte del parásito. Dentro del eritrocito, ¿sí? Estos trofosoditos van a dividir su cromatina y van a dar origen a los esquizontes. Así como hay esquizontes en el hepatocito, hay esquizontes en el eritrocito. Estos esquizontes en el eritrocito van a ir madurando, van a hinchar el glóbulo rojo hasta que el glóbulo rojo se revienta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que van a liberar? Nuevos merozoitos. Dependiendo de las especies, este proceso de maduración del esquizonte hacia merozoitos puede ocurrir cada 48 horas, como puede ser en el Plasmodium vivax, ¿vale? O falciparum, o cada 72 horas, como es en el caso del Plasmodium malariano. Estos merozoitos pueden invadir a nuevos eritrocitos y se va a seguir repitiendo el ciclo, o pueden invadir a hepatocitos. Algunos merozoitos van a entrar al eritrocito, tienen formación genética para formar los gametocitos macho y hembra, ¿sí? Que ellos principalmente no son causantes de episodios febriles, ¿no? Y son estos gametocitos los que van a estar circulando en sangre hasta que el hospedero sea picado por una anófeles hembra, succione sangre y se lleve a estos gametocitos macho y hembra para producir el ciclo sexual dentro del anófeles. De esa manera se va a acercar el ciclo de vida del plasmón. Entonces, en resumen, ciclo asexual esquizogónico, ¿sí? Ciclo sexual o esporogónico. En el caso del ciclo sexual tiene una fase eritrocítica y una fase preeritrocítica,
que se lleva a cabo en el hepatocito. Solo para que tengan en cuenta, mosquito inyecta o regurgita esporocitos 30 minutos, pasan al hepatocito, en el hepatocito, ¿sí? Se va a empezar a dividir, van a dar origen a los esquizontes. Estos esquizontes, ¿sí? Del tejido, van a destruir el hepatocito y se van a liberar lo que denominamos merozoitos. Estos merozoitos pueden invadir nuevamente a otros hepatocitos o van a invadir a los glóbulos rojos y hacer el ciclo eritrocítico, ¿no? Y va a suceder lo mismo. Estos merozoitos se van a transformar en trofoszoitos. Los trofoszoitos, bueno, son jóvenes, van a durar. Algunos de ellos van a dar origen a esquizontes. Los esquizontes van a dar origen a nuevos merozoitos cuando viene el glóbulo rojo. O algunos trofoszoitos genéticamente van a madurar y dar origen a un gametocito, macro y microgametocito, macho y hembra, para que estén circulando en la sangre y que para posteriormente, ¿sí? Cuando este hospedero o este enfermo sea picado por el anófeles, termine ingestando gametocitos y esto pueda producir la ciclo sexual ya en el interior del mosquito, ¿no? Mosquito absorbe gametocitos hembra y macho, ¿sí? Se van a unir, van a dar origen al ooquiste, ooquineto, este va a dar origen al ooquiste, van a dar origen estos a los esporozoitos, todo esto en el tubo digestivo del mosquito, y luego estos esporozoitos van a migrar hacia las glándulas salivales del mosquito, ¿no? ¿Para qué? Para que este mosquito, cuando pique a un nuevo hospedero sano o susceptible, le inocule los esporozoitos. En cuanto a los mecanismos de patogenia o de daño, ¿no?, que produce el Plasmodium en el hospedero, hay que tener mucho en cuenta la concentración de parásitos, ¿no? Mientras mayor número de concentración de parásitos hay en el hospedero, pues mayor va a ser el daño, ¿no? Mayor va a ser la alteración a nivel del glóbulo rojo. ¿Y cuáles son las alteraciones que va a producir el Plasmodium en el glóbulo rojo, en el eritrocito? Va a haber una disminución o una pérdida de la elasticidad del eritrocito. El glóbulo rojo, cuando pasa por los microcapilares, se deforma, ¿sí? Porque pasa tan pegado al endotelio capilar, ¿sí?, que le permite hacer este mecanismo de difusión de nutrientes, de CO2 y de oxígeno, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo se deforma al pasar por allí. Cuando un glóbulo rojo está infectado por Plasmodium, pierde esa capacidad de elasticidad. Además, el glóbulo rojo se hace más frágil, lo cual va a favorecer que su tiempo de vida sea más corto, ¿sí? Además, va a haber un aumento en la citoadherencia, es decir, que se van a agrupar varios glóbulos rojos, lo cual va a producir una obstrucción en los capilares. Va a haber una disminución en el transporte de oxígeno, lo cual va a producir anoxia en el tejido. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Va a traer hemólisis, bloqueo capilar, trastorno de coagulación y aumento en la permeabilidad vascular, ¿sí? Además de eso, cuando el glóbulo rojo va a pasar por el vaso, el hígado, los riñones, el pulmón, el cerebro, va a producir también alteraciones a este nivel de estos órganos. Hay que acordarse, ¿no?, de que el hígado como el vaso son
órganos que pertenecen al sistema retículo endotelial, es decir, que tienen que ver mucho con la inmunidad, con la respuesta inmunológica. Entonces el vaso va a secuestrar, va a encontrar un glóbulo rojo que no se deforma, que es duro, que presenta antígenos en su superficie, y lo siguiente que va a hacer es destruirlo. Y como consecuencia de esa destrucción, lo siguiente que va a aparecer es anemia. ¿Cuál es el periodo de incubación que tiene la malaria? Es decir, el periodo o el tiempo que pasa desde que ingresa el porozoito en el hospedero hasta que presente aproximadamente de 10 a 14 días. Y eso está dado en el ciclo preeritrocítico. Las manifestaciones clínicas por parte del plasmodio, ¿no? La malaria, que es el plasmodio dentro del glóbulo rojo o en el torrente sanguíneo libre, lo que va a desencadenar una respuesta inmunológica. Va a activar macrófago, neutrófilo, va a activar el sistema de complemento, va a activar linfocitos, y eso que genera liberación de citoquinas, ¿sí? Y por lo tanto el paciente va a presentar escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. En los niños puede haber incluso convulsiones. Antiguamente se describía, ¿no?, estos ciclos febriles de 24, 48, 72 horas. En algunos lugares todavía se puede observar eso, ¿sí? Pero uno no tiene que esperar que tácitamente se cumpla 48 horas, 72 horas, ¿no? Terciana, cuartana, para decir, ah, sí, esto es un cuadro de malaria. También asociado a la fiebre va a haber diaforesis, que es la sudoración brusca, intensa, va a haber sed, va a haber sueño, ¿sí?, en los pacientes. Se dice que en caso de Plasmodium vivax, ovale y falciparum, la fiebre se repite cada 48 horas. Y en el caso de Plasmodium malarial, la fiebre se presenta cada 72 horas. Puede haber dolor óseos, musculares, anemia, puede haber incluso coloración amarillenta en las escleras, eso es ictericia, puede haber coluria, el cambio de color en la orina, tipo guaraná, tipo Fanta, tipo té, se va a poner el color de la orina. Y además de eso, ¿no?, va a haber un aumento en el tamaño del hígado, del vaso. ¿Por qué? Porque hay una inflamación, un aumento en su función, ¿sí?, hematopoética, y eso va a favorecer el aumento de su tamaño. Tener en cuenta que la epidemiología de la malaria, ¿sí?, es una enfermedad que se encuentra a nivel mundial, ¿sí? Tener en cuenta de que es una enfermedad que afecta generalmente a países subdesarrollados, tener en cuenta que el vector transmisor de malaria es el anófeles, ¿sí? Nosotros acá en Tacna tenemos Anopheles pseudopuntipenis, aislado y encontrado en la pileta de nuestro paseo cívico, ¿ya? Tacna ha sido, como región, como departamento, ha sido una zona endémica de malaria. Los valles de Sama, los han sido valles donde en los 50, en los 30 ha habido mucha malaria, ¿no? La forma de transmisión puede deberse no solo por la picadura de este zancudo, sino también puede deberse por transfusiones de sangre. Hay una transmisión congénita también, y accidentalmente cuando se comparten jeringas. ¿Cómo es que yo hago mi diagnóstico de malaria? ¿No? Mi diagnóstico de malaria, como todos los diagnósticos en parasitología y microbiología, se hacen por medios directos y por medios indirectos. Los medios directos, ustedes aprendieron en su segunda o tercera práctica de microbiología, parasitología, ¿no? Métodos de diagnóstico, no solo en heces, sino también en sangre,
¿Cómo es que se hace un frotis de sangre? ¿Cómo es que se hace una gota gruesa? Para hacer diagnóstico de malaria, el diagnóstico se hace con muestra sanguínea, examen directo. Un frotis, un extendido de sangre periférica en una lámina, objetos, ¿sí? Y una gota gruesa. La gota gruesa te sirve para medir, ¿ya?, densidad parasitaria. ¿Cuántos parásitos estás encontrando tú por campo que estás observando en el microscopio? Y el frotis permite definir o diferenciar qué tipo de Plasmodium es. ¿Es un vivax? ¿Es un falciparum? ¿No? ¿Es un oval? ¿Es un malaria? Aquí en Perú está reportado Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum en algunas zonas del Perú. En las zonas del oriente, Iquitos, hay vivax y falciparum, predominantemente vivax. En el norte de Perú, en Piura, Tumbes, ¿no?, hay malaria por vivax y falciparum también. Decir que la forma de presentación más severa es la presentación por Plasmodium falciparum, no así por vivax, tal vez sea la forma de presentación menos agresiva por vivax. Pero la más agresiva, la más dañina, la con mayor tasa de mortalidad, es por Plasmodium falciparum. Entonces, una gota gruesa se tiñe el frotis con James o con Wright, y lo que vamos a observar en la gota gruesa, como les decía, son número de parásitos. En el extendido usted va a poder identificar detalles morfológicos, ¿sí? Y además decir qué tipo de especie de Plasmodium es. Solo para que tengan en cuenta un esquema de las diferentes formas del ciclo evolutivo del Plasmodium, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 son trofozoitos jóvenes, ¿sí? 6 trofozoitos. El cambio del trofozoito joven es el trofozoito maduro, ¿no? El núcleo se va dividiendo, ya adopta una forma amórfica, ¿no? A diferencia de los trofozoitos jóvenes que tienen la forma generalmente de un anillito de compromiso, y eso se ve más nítido en el Plasmodium falciparum, ¿sí? En el vivax es un poco más difícil de observarlo, pero adopta esta forma como de anillo, ¿no? Ya 11 y 13, ¿no?, ya son los trofozoitos adultos, ¿no?, maduros, y la progresión del 16 hasta el 20, la formación de los esquizontes, ¿no? Y en el interior, ¿sí?, la presencia de los merozoitos, 21, 22 merozoitos. En el caso del 24 y 23, la presencia de gametocitos, ¿no? Esto es lo que se ve en un Plasmodium vivax, ¿no? Un trofozoito joven en la forma de un anillito, ¿sí? En el trofozoito maduro, y es una forma un poco más amórfica, ¿no? Un esquizonte de Plasmodium vivax en el lado izquierdo de su pantalla, ¿sí? Y un gametocito en el lado derecho de su pantalla, ¿no? Trofozoitos, ¿sí? Plasmodium vivax, tanto en la derecha como en la izquierda. Fíjese la forma de anillo muy nítida, ¿no?, en el lado derecho de su pantalla. Un trofozoito joven. Esos son exámenes directos. Los exámenes indirectos, les he comentado, que es poder evaluar, valorar, ¿no?, la respuesta inmunológica del hospedero frente al agente infeccioso. Entonces, para eso existen pruebas que van a detectar antígenos, ¿sí?, alguna parte del plasmodium, ¿sí?, o pruebas que van a poder detectar anticuerpos, ¿no? Detección de ADN, ARN, como pueden ver ustedes arriba en la imagen. Exámenes como el flujo lateral, el optimal, hay una prueba de test optimal, por ejemplo, la más usada, es como el test inmunocromatográfico en su práctica, o que vieron en su práctica para la detección de VIH o de sífilis, ¿no?, como un test de embarazo.
Se pinta una línea, 2 o 3 líneas. Y estos son los tipos de exámenes, ¿no? Otro tipo de examen es el examen de ELISA, ¿no? El inmunoabsorbente ligado a una enzima. Otro tipo de examen indirecto es la inmunofluorescencia, ¿ya? Detección de inmunoglobulina de proteína 2 rica en histidina. El Parasite es otro tipo de prueba inmunocromatográfica, ¿sí? Para detectar Plasmodium falciparum. Y algunos exámenes complementarios, ¿no? El hacer un hemograma, un hematocrito, los pacientes con malaria suelen tener anemia, ¿no? Hacer un hemograma, ¿no? Puede haber leucopenia, neutropenia. La determinación de la bilirrubina, como producto de la destrucción del glóbulo rojo, el metabolismo del grupo E va a dar origen a aumento de la bilirrubina indirecta, ¿no? Examen de orina para ver la coluria, son exámenes indirectos para la detección o complementarios, exámenes complementarios en los pacientes que tienen malaria. Entonces, teniendo en cuenta esto, de dónde está el mosquito, de cómo se transmite el plasmodio, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención o la profilaxis de la malaria? En primer lugar, es la educación sanitaria, ¿no? Explicar a los pobladores, a las comunidades, que tener charcos de agua no es adecuado. ¿Por qué? Porque en ese charco de agua prolifera el mosquito, el zancudo. En este caso, Anopheles, ¿no? En muchas zonas de nuestro país, el arroz se sigue cultivando en pozos, ¿no? Las chacras hacen pozos. En esos pozos siembran el arroz, ¿no? Barro, en ese barro siembran el arroz. Pero esas colecciones de agua favorecen el crecimiento del anófeles. Entonces, existen diferentes estrategias para evitar que en esos pozos de agua pueda existir, pues, ¿no? Anófeles. Lo siguiente que uno tiene que hacer es evitar el crecimiento del vector, eso es control vectorial. Y ese control vectorial va desde el drenaje de las aguas estancadas, de las cochas, de las lagunas artificiales, de los pozos de arroz, ¿no? Hasta la fumigación. O tal vez el uso de algún larvicida, ¿no? El uso de peces, galitanas, que coman las larvitas del mosquito. Y de esa forma se corta el ciclo de vida del mosquito. Eso es eh, importante como estrategia para prevenir la malaria, ¿no? La presencia de anófeles hembra, vector de transmisión del plasmón. Otras medidas son el tratamiento de los enfermos, pues, ¿no? El hospedero es el ser humano. Entonces yo tengo que tratar a los enfermos. De esa forma, el mosquito va a poder picar porque es parte de su ciclo de vida alimentarse de la sangre del hospedero. Pero si el hospedero está sano, pues el mosquito no se va a contaminar, ¿no? Es importante tratar a los pacientes. Y bueno, tratar a los pacientes agudos, febriles, no es nada difícil, ¿no? Los tratamientos son gratuitos, vía oral, eso se proporciona en los diferentes establecimientos de salud, ¿no? El problema es en los pacientes que ya son pacientes crónicos, porque hay una malaria crónica. Un paciente que ya está acostumbrado a vivir con cefalea, con discreta calentura, que tiene hepatomegalia, el hígado aumentado de tamaño, y que no acude al establecimiento de salud porque no se siente tan mal, ¿no? Es un reservorio de plasma. Vacunación en algunas zonas endémicas, hasta la actualidad no hay una vacuna que haya demostrado una eficacia para controlar la malaria.
Otra de las cosas que se puede hacer es evitar exponerse a la picadura del zancudo. De esa manera usar pantalón, blusas, camisas, mangas largas, pantalones largos. De esa forma se evita la picada del insecto, pero ya estos insectos mosquitos son tan experimentados que muchas veces puede atravesar ¿no? El pantalón, la camisa, ¿no? Una de las medidas que se puede usar es el uso de repelentes. Repelentes que contengan dietiltoluamida o DIT, más conocido como DIT, con concentraciones por encima del 20%, al 30, ¿no? De 20 a 30%. Son mucho más efectivos que aquellos repelentes con concentraciones menores de 20%. Otra de las formas de prevenir la malaria es el uso de mosqueteros, ¿no? O estas tules que le ponen a los niños, que también se usan en los adultos, ¿no? Pero nosotros lo vemos acá generalmente para los niñitos, ¿no? Pero en zonas endémicas lo usan todos. Ah, y bueno, solo para aquellas personas que van a ingresar de forma temporal a zonas endémicas podría usarse la profilaxis medicamentosa, ¿no? El uso de mefloquina, ¿no? O doxiciclina como ah, tratamiento de prevención de la malaria. Muy bien, hasta acá la primera charla del tema de recuperación. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, active su micro y hágala. No he podido, ¿no? Como en las otras situaciones o casos, escribir en la pizarra y presentarles un caso clínico, ¿no? Y hacer relación a esto, pero es súper sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer?
¿No tienen ninguna pregunta? Algo, algo muy rápido, solo para que, ejemplo, ¿sí? Es un paciente varón de 28 años. eh, Él tiene como profesión ser militar. Él es soltero y tiene como antecedente haber llegado a la ciudad de Tacna aproximadamente 20 días. ¿De dónde venía él? Él estuvo destacado en la ciudad de Tumbes hace 20 días atrás. El paciente llega aquí a Tacna, hoy día estamos 8. Llegó a Tacna el día 4 y el día 5 empieza a tener fiebre, escalofríos, náuseas, dolor de cabeza. Al examen físico, el paciente está con fiebre, 39 grados centígrados, tiene eh, hepatomegalia, el hígado está crecido de tamaño, la orina está colúrica, está pálido, y las escleras tienen un leve tinte ictérico. Entonces, con estos datos, pregunto yo a ustedes, ¿podría yo pensar en malaria? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ¿por qué podría pensar en malaria? Es un caso clínico que le va a venir en el examen. ¿Por qué podría pensar en malaria? Adelante, adelante, abre tu micrófono. Pues tener venido de Tumbes es una zona endémica de la malaria.
Entonces, muy bien, gracias. Entonces, siempre en medicina hay algo que se llama epidemiología. Es un dato muy importante. Epidemiología. No solo del lugar de donde viene, sino a qué se dedica, a qué come, número de parejas sexuales, conducta sexual, uso de mascotas, de viajes, epidemiología, ¿no? Solo haber estado en la ciudad de Tumbes 20 días atrás, no solo es riesgo para malaria, ¿para qué otra enfermedad podría ser de riesgo? Que no lo hemos tratado, ¿no? Pero que en las últimas 2 semanas atrás se puso como algo muy interesante aquí en Tacna por la detección de un mosquito que se llama Aedes aegypti. Dengue. Dengue. También yo podría pensar en dengue. En Tumbes es una zona endémica de dengue. Podría pensar en Zika, en chikungunya, ¿no? Está viniendo de Tumbes acá, Tacna. Tiene fiebre. O sea, no solo malaria. ¿Por qué? Porque Tumbes es una zona endémica de malaria, de dengue, de Zika, ¿no? Podría pensar también en eso. Ahora, independientemente de la zona endémica de donde viene, ¿no? Puede ser otras cosas, sí. No le he preguntado si él come en la calle, ¿no? De repente si él es un asiduo de la carretita de cómo, del chaufero de la esquina, ¿no? Come ají, mayonesa. Podría pensar en fibra tifoidea también, ¿no? Por ejemplo. Es importante el antecedente epidemiológico. Y en lo que respecta a la clínica, ¿no? Dengue me da fiebre, dengue me da escalofrío, dengue me da náusea, dengue me da dolor de cabeza. Malaria también. Entonces la pregunta del examen viene así, y yo no le voy a poner pues, diagnóstico de dengue, ¿no? Usted sospecha de dengue, ¿qué examen pediría para descartar o para hacer diagnóstico de dengue? Luego tiene que escribir usted allí. Ah, yo solicito métodos directos, métodos indirectos, ¿no? De los directos tal, aquello, ¿no? Hemograma, glucosa, urea, creatinina, ecografía de abdomen, tomografía cerebral, ¿no? Usted tendrá que marcar, ah, ya, sí, esta es, ¿no? Alternativa A, hemograma, glucosa, urea, creatinina. Alternativa B, ecografía de abdomen y un hemograma. Alternativa C, ¿no? Tomografía cerebral más cota gruesa. Tiene que pedir, ¿qué tipo de análisis pediría usted para hacer un diagnóstico de malaria? ¿Mm? Así va a ser la pregunta de su examen, solo para como un pequeño ejemplo. Bien, siguiente tema que vamos a hablar ahora es toxoplasma. El toxoplasma es un protozoario, al igual que el plasmodio, unicelular, que
va a producir una enfermedad que se llama toxoplasmosis. La especie causante